Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Guayo caminó lentamente, cruzando el estacionamiento. Sentía como si estuviera flotando. Las palabras de Crit aún resonaban en su cabeza. Crit no era novio de Rose y todavía le daba la oportunidad de seguir hablando. ¿Eso significaba que le estaba dando permiso para acercarse a Crit? Las mejillas de Guayo se calentaron. Se dio unas palmaditas suaves en las mejillas, sonriendo antes de dar un paso y girar como si estuviera bailando, tan feliz que no podía contenerlo. La felicidad de la esperanza que alimentaba su corazón hizo que Guayu se sintiera tan contento que no se dio cuenta de que había pasado junto a un superdeportivo negro en el estacionamiento, donde todavía había alguien sentado dentro. Su expresión fue captada por la persona que lo observaba a través del vidrio polarizado, mientras que el encuentro aliviaba la tristeza de Guayu. Cree también se sentía bien. Recordó la expresión de Guayu cuando le dijo que no era novio de Rose. El otro estaba emocionado pero intentaba ocultarlo, lo cual Creed notó de todos modos. Apenas pudo contener la risa. Guayu tenía momentos divertidos y adorables a veces, y eso también ponía de buen humor a Creed. Pero Creed tenía algo que no le había dicho a Guayu. Tenía una pista sobre la hermana menor de Guayu, llamada Wei. Se estimaba que ella estaba en la provincia de Ayutthaya con su novio, con quien se había fugado. El novio de Wei tenía antecedentes de violencia física. Eso hizo que Chris decidiera no decirle eso a Guayu todavía. No quería aumentar la angustia de la otra persona añadiendo más estrés. Creed recordó esos ojos tristes. Tenía la intención de conducir hasta Ayutthaya para comprobar si era realmente Guay. Creed se había alejado del café, no mucho cuando escuchó una voz que lo llamaba. Creed. Creed se giró para mirar. Se quedó momentáneamente atónito al ver a un joven alto que se acercaba a él. El otro tenía una piel y una figura excelente. Su personalidad era llamativa y distintiva, del tipo que se puede adivinar de inmediato que era alguien del mundo del espectáculo o un modelo. Las gafas de sol que llevaba apenas podían ocultar lo guapo que era. Cuando llegó a donde estaba Creed, el otro se quitó las gafas de sol y le sonrió. «Aún te acuerdas de mí, ¿verdad? Espero que no te hayas olvidado de Pete. Cosas así son difíciles de olvidar». Creed miró a su exnovio, sintió un vacío en el pecho al ver a esta persona inesperada. Pete había cambiado bastante desde sus días en la universidad. Su piel era más clara y tenía un aura de celebridad, pero lo que no había cambiado era su hermosa sonrisa y sus ojos brillantes y juguetones, que una vez lo habían cautivado por completo. «¿Qué haces por aquí? Vaya, no nos hemos visto en años. ¿Por qué me saludas tan sin emoción?» Creed no respondió, solo miró a Pete fijamente. «Te ves más guapo, Creed. ¿Estás bien?» La voz de Pete era tan suave que parecía sincera. «Sí», respondió Creed brevemente. No sabía qué intenciones tenía Pete. «¿Esa persona de antes es tu novio nuevo? ¿El chico de piel clara y cara bonita con el que estabas hablando frente al café hace un rato?» Las miradas de Creed se intensificó de inmediato. «¿Cuánto tiempo llevas mirando?» «El tiempo suficiente para darme cuenta de que definitivamente hay algo entre Creed y él. ¿Cómo se llama? Se ve bien, también es lindo, pero...» Pete hizo una pequeña pausa antes de sonreír de lado. ¿No se parece un poco a Pete? Después de tantos años, los gustos de Creed siguen siendo los mismos. ¿De qué estás hablando? Él no es mi novio. ¿No tienes nada más que hacer? Creed no estaba de humor para jugar. Espera, solo estaba bromeando un poco. Lo siento entonces. Pete levantó las manos en señal de rendición. Vine porque quería pedirle a Creed que me ayudara con algo. ¿Qué quieres decir? Tengo un problema. El otro suspiró profundamente. Su expresión se volvió seria. Pete acababa de abrir un poco con un amigo del mundo del espectáculo. El negocio iba bien, pero surgió un problema cuando un grupo de clientes usó drogas en una sala de VIP y fueron descubiertos. Pete está a punto de que le cierren el negocio por cargos de permitir el uso de drogas en el establecimiento, lo cual Pete no puede permitir, ya que afectaría su reputación como actor y presentador, así como sus contratos con la productora del programa. Cuando Pete terminó de contar su historia, Creed negó con la cabeza incrédulo. «No nos hemos visto en años y de repente hoy vienes a pedir ayuda. ¿No crees que es un poco descarado?»
Creed sabe que en ese momento tenía razones para dejar de contactar contigo. ¿Y dónde están esas razones ahora? ¿Nos vas a ayudar, Creed? ¿Cómo quieres que te ayude? Trabajamos en cosas diferentes. No soy responsable de eso. Creed, no hables como si este mundo fuera sálvese quien pueda, sin ayudarnos entre nosotros. Todos somos amigos y conocidos. Si realmente quisieras ayuda, ¿por qué no podría hacerlo? Creed miró directamente a Pete. Nosotros dos ya no tenemos nada que ver. ¿Por qué deberíamos involucrarnos de nuevo? Resuelve tus problemas por tu cuenta. Creed no va a considerar nuestra antigua relación en absoluto. ¿Qué tipo de relación? Creed se rió con sorna, como papel higiénico, usado y desechado, como persona que compartieron la misma cama. Basta, Pete. Creed se contuvo. Ten algo de respeto por ti mismo. Eres un actor con millones de fans. Hacer esto no te favorece. Me alegra que finalmente hayas dicho mi nombre. Pete sonrió. ¿Qué quieres a cambio, Creed? ¿Qué quieres decir? Si Creed me ayuda, ¿cómo quieres que te lo devuelva? ¿Quieres que volvamos a ser como antes o solo quieres acostarte conmigo? Creed miró a Pete con una mirada de incredulidad. Preguntó con sarcasmo, ¿en serio? ¿Usas este método para ascender en la industria del entretenimiento? Nunca, pero quiero usarlo contigo. Ambos se miraron fijamente. Creed se inclinó hacia adelante y dijo, ve a buscar a otra persona que te ayude.